especializados en diversas áreas en el campo aduanal y comercial. Uno de sus objetivos es asesorar adecuadamente y defender legalmente los intereses de sus clientes y los de sus organizaciones, basándose en principios de cumplimiento, integridad, honestidad, profesionalismo, compromiso y respeto. Intrade busca la excelencia mediante la satisfacción de cada una de sus necesidades, ya sean de protección patrimonial o seguridad jurídica, a través de un trato personalizado y servicios especializados. Maestro Barragán, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en su casa Space, para compartir con nosotros y todos los que nos acompañan los cambios que afectan la operación y los trámites que normalmente realizamos, los cuales publicó recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una resolución, maestro Barragán, muy nutrida y con nuevas fichas de trámite. No le quito más tiempo, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por su participación y le cedo el micrófono. Querida Lulú, con el gusto de saludarle siempre, agradecerle a Space, como siempre, el espacio, agradecerles a los 360 invitados que tenemos esta llamada, el favor de su atención, el tiempo que le destinan a estas capacitaciones. Como bien lo comentó la licenciada Lulú, hoy vamos a platicar acerca de los cambios más importantes, estos que tienen que ver con la segunda resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior 2024 y algunos de sus anexos. Vamos a arrancar por la parte, pues vamos a llamarle a la que se le ha dado mayor interés, ¿no? Que tiene que ver con el apartado C del anexo 24. Incluso ya con muchos de ustedes hemos dialogado al respecto en otros foros, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos puntos que nos parecen interesantes y con base en ello vamos a ir recibiendo sus preguntas. Por favor, ya sea que quisieran abrir su micrófono y el formato se los permita, o ya sea que quisieran hacer uso del chat de la sesión. Entonces, por favor, con toda la confianza y la libertad del mundo, vayan haciendo sus preguntas. Esta sesión tiene como objetivo informarles, que ustedes estén debidamente, oportunamente informados respecto de estas modificaciones que tienen que ver con el compliance aduanero y de comercio exterior, el que tiene que prevalecer en nuestras organizaciones con tal de evitar pues afectaciones patrimoniales, con tal de afectar al padrón de importadores, con tal de afectar las licencias con las que llevamos a cabo nuestras operaciones de comercio exterior, como la certificación IVA-IEPS, nuestro programa IMEX, operador, la certificación del operador económico autorizado, en fin. Entonces hay que cuidar todas estas licencias con las que nuestros negocios hoy se encuentran funcionando. Sin estas, nuestros negocios posiblemente no estarían funcionando igual. Entonces, pues es nuestro deber estar debidamente informados y ver, conocer cómo se tendrían que aplicar y a partir de cuándo todas estas reformas que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a estar muy pendientes de quien nos vaya escribiendo, se vaya comunicando a través del chat de la sesión para poder ir atendiendo las dudas que se vayan generando. Bueno, pues vamos a arrancar, señores, con esto que tiene que ver con el apartado C del anexo 24. Me imagino que ya todos lo tienen en su pantalla. Esta publicación del 14 de octubre del presente año, a escasos unos días, que dicho sea de paso, han sido unas semanas bastante complicadas, yo creo que para todos los que nos dedicamos a esta materia. Para ustedes, como empresas maquiladoras, empresas IMEX, que tienen que implementar estos cambios y para eso hay que entenderles y de pronto no necesariamente se dice todo lo que se tiene que decir en las reformas y pues todavía hay muchas dudas en el aire, ¿no? Esas dudas en el aire se les llama inseguridad jurídica y desde ahí ya empezamos a vernos afectados en nuestros derechos humanos, ¿no? Prácticamente.
Más adelante les platicaré el medio de defensa que nuestro despacho ha diseñado precisamente contra este tipo de reformas, contra este tipo de disposiciones novedosas, que en el fondo estamos de acuerdo, nos parece útil esto que tiene que ver con la conectividad entre diversos sistemas. La presentación no se ve, Luis Antonio, no se ve, ya no la veo, sí se ve, Paloma, ok. Entonces, dice Oscar que no la ve, no se ve, si se ve, no se ve. Vamos a ponernos de acuerdo. Listo, ya se ve, ya Y se se ve. ve, maestro Barragán, ya está lista. Perfecto, muchas gracias. Se ve el DOF, es correcto. Y entonces les quiero platicar en su momento el medio de defensa, que es un amparo indirecto, y por qué creemos que es procedente el amparo y contra qué en lo particular estaría o se estaría presentando el amparo para todos aquellos que estuvieran interesados en explorar. Muchas gracias a todos los que contestaron en explorar este medio de defensa. Lo iré platicando poco a poco. Pero bueno, vámonos. eh, Vamos a empezar desde el principio. Está la publicación, esta que ya me confirmaron que ya se ve, del Diario Oficial de la Federación, esta que dice que el anexo 24, vamos a empezar por poner cada cosa en su lugar. Señores, el control de inventarios, el verdadero control de inventarios, no está en el anexo 24. El verdadero control y gestión de los inventarios de importación y de exportación está en el ERP de la organización o está, como lo nombra actualmente el rubro C del anexo 24, en el sistema corporativo. Ese sistema que al llamarse corporativo quiere decir que gestiona, que administra todas las áreas críticas dentro de una empresa. Ustedes como maquiladoras tienen área de contabilidad, área de impuestos, área de administración, un área productiva, un área de almacén, un área de comercio exterior, un área de finanzas, en fin, de calidad, de tecnología, entre otras. Y al mismo tiempo que tienen distintas áreas críticas dentro de una organización o que conforman, que componen una organización, una empresa, esa empresa como persona jurídica está sujeta a distintas obligaciones, tanto de carácter fiscal, administrativo, laboral, ambiental, entre otras. Y para poder administrar todas las áreas críticas dentro de una organización con tal de que trabajen adecuadamente para el efecto de cumplir con todas las obligaciones que le aplican a la persona jurídica, para eso se necesita un sistema, que es el sistema corporativo. Muchos le llaman ERP, eh, muchos tienen el famoso SAP, muchos tienen Oracle, muchos tienen, en fin, el que tenga que ver con toda esta situación. Es a lo que le llama actualmente el apartado C del anexo 24 sistema corporativo. Y ojo, poniendo las cosas en su lugar, es en donde sí existe la gestión de los inventarios. La verdadera gestión de los inventarios está en el ERP. Porque es ese sistema que al administrar las áreas críticas se encuentra conectado con las entradas y salidas de almacén. Es decir, es en donde encontramos la fuente, así me gusta llamarle, la fuente de la verdad en cuanto a la mercancía física. Tú podrás tener un pedimento de importación temporal que diga 100 kilos, 100 piezas de tal o cual mercancía con tal y cual fracción arancelaria, pero posiblemente llegó de ese embarque mercancía de más o de menos,
o llegando las mismas 100 que tienes registradas en tu pedimento, declaradas en tu pedimento y registradas en tu anexo 24, posiblemente algunas de estas traen algún problema, algún defecto de calidad que implique que no puedan ser utilizadas dentro del proceso productivo y entonces se les dé de baja y esa baja se registre en un WMS, que es un Warehouse Management System, o como se le llame, al módulo que dentro del ERP o al módulo que dentro del sistema corporativo se encargue de registrar las entradas, las salidas, las cuarentenas, las bajas, los sobrantes, los faltantes de los embarques como vayan llegando o como se vayan yendo. Entonces, cuando eso sucede en la práctica, que es muy común, que vengan todas estas diferencias en relación a lo que se declara en los documentos, llámense facturas, packing list, conocimientos de embarque, contratos, órdenes de compra, de venta, facturas, en fin. Lo que importa es lo que verdaderamente llegue o se vaya y lo que importa es lo que verdaderamente se utilice tanto para los procesos de elaboración, transformación, reparación, maquila o de servicios de exportación, porque es al final del día lo que va a materializar la actividad comercial de tu negocio, lo que sí vas a poder vender, lo que sí vas a poder facturar y con base en ello vas a generar obligaciones tributarias, fiscales, aduaneras, legales, comerciales y de todo tipo. Bueno, pues si ahí es en donde está la fuente de la verdad, en el ERP, respecto de la gestión de los inventarios, pues más me vale, dice el anexo 24, más me vale estar informado de la fuente de la verdad, porque si me quedo solo con una versión de eso que parece verdad, que tiene apariencia de verdad, que es lo que se declara en los pedimentos y facturas, y solo con esa fuente de información me quedo y me resulta suficiente para considerarlo como verdad, puede ser que al no tener conectividad con el ERP, sea muy distinta la verdad del anexo 24 contra la del sistema corporativo. Y lo preocupante es que si la del anexo 24 no guarda relación directa con la mercancía físicamente hablando, el compliance aduanero se empieza a desviar, empieza a haber desviaciones que al final del día nos van a costar dinero por un cambio de régimen, una regularización, una destrucción o una falta de cumplimiento que genere una suspensión o cancelación de licencias o autorizaciones o certificaciones o programas. Y eso no lo podemos permitir porque quedamos que de estas licencias se lleva a cabo el negocio en el que trabajo, llámese maquiladora o no maquiladora. Entonces, las cosas en el orden adecuado. El ERP es en donde está la verdad de los inventarios, está la fuente de la verdad, más nos vale, dice el apartado C, que esa verdad se transmita al anexo 24 mediante un proceso automatizado, ¿no? Para que también en ese proceso automatizado exista la menor intervención del ser humano, lo que pueda poner en riesgo la integridad, veracidad y exactitud de la información. Porque si de por sí, ante la falta de conectividad entre ambos sistemas,
se corría el riesgo de manejar dos verdades distintas, una pegada a los hechos y otra pegada a la documentación, ya dijimos que eso nos iba a traer problemas de compliance, pues ahora imagínate que al querer tener acceso a la fuente de la verdad, por falta de automatización y por tener que intervenir un ser humano mediante una captura o un manejo de archivos, se pudiera volver a poner en riesgo la veracidad, exactitud de esa fuente de la verdad. O sea, para los mismos efectos, se caería en un non-compliance. Dice Fátima, ¿qué pasa si no tengo RP corporativo? ¿Lo podré subir manual? A ver, Fátima, antes de llegar a esa conclusión, valdría mucho la pena ir a investigar al área de contabilidad, al área de compras, sobre todo compras, en dónde empieza y cómo empieza el proceso de compras de importación y en dónde acaba y cómo acaba el proceso de exportación o de ventas. Oye, soy una maquiladora, yo no compro lo que importo. Bueno, ¿en dónde empieza por primera vez el requerimiento o quién se entera de lo que va a llegar a México, que estoy casi seguro que es un área distinta a comercio exterior y por reacción inmediata se enteran muchas otras áreas, entre estas las de comercio exterior, que son quienes tienen que gestionar la coordinación logística y el despacho aduanero de mercancía, ¿no? Pero habrá que ver antes de eso, querida Fátima, si contabilidad o alguna otra área, compras o alguna otra área, empieza el proceso desde un sistema distinto al anexo 24. Habrá que ir a confirmarlo, habrá que ir a verificar y a descubrir qué hay atrás de eso que hace comercio exterior. Y solamente haciendo esto, Fátima, verificar si existe o no existe el famoso ERP, porque la empresa no solo es comercio exterior, la empresa está gobernada por otros sistemas, porque dicho sea de paso, desde hace muchos años, Fátima, tenemos la obligación de presentar la contabilidad en medios electrónicos. Por eso me atrevo a decir que antes de concluir que no se tiene un sistema corporativo, porque una cosa es no tengo SAP o no tengo Oracle, no tengo un sistema corporativo que me ayuda a gestionar la parte comercial, administrativa, de recursos humanos, contable, fiscal de las empresas. O sea, a lo mejor se llama diferente, no es de los famosos, puede ser. Y hasta en tanto eso no lo descubramos, podemos asegurar si se tiene o no se tiene ERP. Ahora, si sí tengo, en principio, ¿cuál será la obligación mínima de conectividad para transmitir información del sistema corporativo de la organización al anexo 24? Me voy a ir adelantando un poco. Mínimo se tendría que transmitir de un sistema al anexo 24, del sistema corporativo al anexo 24, mínimo catálogos, mínimo. Esos que tienen que ver con insumos, con productos, con clientes, proveedores y BOMs de materiales, mínimo. Y ahí empieza la transmisión de información entre un sistema y el otro, mínimo. Acuérdate que el anexo 24 de por sí establece requisitos mínimos para el control de inventarios, esos que tienen que ver con el régimen de importación temporal, y más adelante con la creación del anexo 30, con la administración
de las cuentas relacionadas con los créditos y garantías, esos que tienen que ver con la obligación de pago del IVA y del IEPS, es decir, cada cosa en su lugar. En el ERP tendrá que ver con la verdadera gestión de los inventarios, fuente de la verdad. El anexo 24 tendrá que conectarse a SRP para jalar la fuente de la verdad y con esa hacer su chamba, perdónenme la expresión, que la chamba del anexo 24 no es la verdadera gestión de los inventarios, porque ya dijimos que ese está en el RP, sino es administrar un régimen aduanero, que en este caso es el régimen de importación temporal, ese que se administra considerando cantidades de insumos contra cantidades de productos mediante un proceso de descuento o descarga, haciendo valer una carta de materiales a través de un sistema de primeras entradas, primeras salidas. Esa es la chamba del anexo 20. Administrar un régimen aduanero, en este caso, el de temporal para la elaboración, transformación, reparación, maquila, prestación de servicio. Y con esa verdad que se genera en el anexo 24 a partir de la verdad del RP respecto a los inventarios, se tiene que alimentar el anexo 30 para efectos de que también haga su chamba, que es distinta a la del 24 y que es distinta a la del ERP, que es ahora administrar una obligación impositiva tributaria que tiene que ver con pagar con un crédito o garantizar el IVA de las importaciones o el IEPS aplicable a las importaciones temporales. Y eso se obtiene del anexo 20. Entonces, por eso es muy importante no solo poner cada cosa en su lugar, sino poniéndola, verificar para qué sirve cada cosa que ya está en su lugar y por qué es importante cada una de estas. Y mayor importante pudiera llegar a ser qué se hace vinculándolas todas. Entonces, ahorita te marco, no me tardo, querido Alex. Entonces, ¿qué se hace vinculándolas todas? Para cumplir con estas obligaciones, como ya comentamos, tanto en el ámbito fiscal, aduanero, administrativo, entre otros. Bueno, ¿qué pasa? Dice, el RP es donde debería estar la verdad, pero en la práctica no es así necesariamente. Bueno, es que IBIS, si ahí no está la verdad, pues, qué nervios, ¿no? Porque, a ver, sí puede pasar IBIS que esté afectada también esa fuente de la verdad si no contamos bien lo que entra y lo que sale, o contándolo bien, lo que entra y sale, dentro del plazo que está dentro de nuestro almacén, hubiera pérdidas por malos manejos, por malas maniobras de materiales o por una deficiente custodia o supervisión de los mismos, en donde se ha visto que hay robos de material por los empleados o por algún suceso, ¿no? En donde se quema una planta o en donde pasa algo, pues, que afecta al registro de entrada y salida. Por supuesto que pasa. Entonces, definitivamente, como dice Ibis, pues sí, es donde debería estar la verdad, pero incluso esa misma verdad se puede ver afectada. Pues sí, completamente de acuerdo. Por eso, la debida diligencia que se debe de generar, y ese es un mensaje que tú tienes que mandar a la gente de almacén que está registrando las entradas y salidas para decirle, señores, es muy importante saber contar y contar bien. Ahora hay mucha gente que te podrá decir, no, a ver, espérate, es que por las dimensiones y cantidades de mercancía, pues no es que sea imposible contarlas, pero si contáramos una por una,
Además de que nos podemos equivocar contando, ¿cuántas veces contamos dinero y decimos, ah, ¿en qué iba? Y tienes que volver a contar, ¿no? Pues somos humanos. Salvo que tengas una máquina que cuente, que pueda contar, o inteligencia artificial que sacándole una foto, teniendo una imagen del producto, pueda contar con mayor precisión y eficacia más que la de un ser humano. Pero sí es cierto que mientras las cantidades, características, dimensiones, volúmenes de mercancías nos compliquen su contabilidad, su registro, del mismo modo se verá afectada la fuente de la verdad. Y es por eso que de repente pues hay cosas ahí físicamente en un almacén cuando a lo mejor en el papel ya se exportó o al revés, ¿no? Sin embargo, IBIS sí es el acercamiento quizás más efectivo a la verdad. Y ese es el que no se puede sacrificar por una falta de conectividad con el anexo 24 y es de lo que nos habla en el fondo el apartado C. Por eso, repito, estamos de acuerdo con el fondo. Es una reforma positiva por lo que implica, por lo que genera, por lo que demuestra. Más control, control es compliance y eso está bien, eso es positivo. El punto es transmitir esta conciencia hasta quienes se dedican a la contabilidad de lo que entra y sale, no solo para que se cuente bien, sino para que se reporten los sobrantes, faltantes, las afectaciones por calidad, las bajas, ¿no? Cuando entran los equipos por número de serie, parte, marca, modelo, para comprobar en todo momento su legal importación, tenencia, estancia, etcétera y tener una supervisión posterior a la entrada con tal y un sistema de seguridad con tal de que no se afecte el registro inicial con algún robo o con alguna deficiencia en el manejo de los inventarios dentro de los almacenes que comprometa la calidad de las mercancías, llámense insumos, partes, componentes o como producto terminado, porque nos vuelve a afectar el inventario. Y en caso de que eso sucediera, tener un protocolo de respuesta casi inmediato que mandara la alerta al registro, al Warehouse Management System, y que eso se alertara con tal de ver qué hacemos en la parte de comercio exterior porque estamos jugando con mercancía que no ha pagado impuestos. Y si sí, por cuanto hace al IVA y al IEPS, pues es un pago a través de un crédito fiscal que en tanto la mercancía no salga del país o no se le dé otro destino aduanero, pues eventualmente se puede llegar a deber y a pagar con dinero en efectivo, ¿no? Dependerá de cada situación. Fabián, ¿qué pasa si no se usa de forma correcta el RP? Bueno, pues se afecta a la fuente de la verdad y no dan entrada a la mercancía que no está en planta y aún está en viaje por temas financieros, bien, o se hacen ajustes que aduanalmente no es correcto. Pues sí, oye, si ya está en tránsito para efectos fiscales y se hace un registro, no están bien los registros previos para los efectos de cada área, de lo que cada área sabe que tiene que administrar, pero lo que no se puede sacrificar, lo que no se puede dejar de hacer es el double check, ese que tiene que ver con recibir las mercancías o entregarlas cuando se trata de salidas mediante un escrutinio, mediante un conteo que confirme hasta donde sea posible la verdad de los registros contables, aduaneros, comerciales, entre otros, ¿no? O sea, nos llega a pasar muchísimo que cuando auditamos a las empresas, pues una verdad la tiene finanzas, otra verdad la tiene contabilidad, otra verdad la tiene comercio exterior y otra verdad la tiene la planta y otra verdad la tiene el almacén, cuando todos estamos hablando de lo mismo, que es el inventario de insumos, productos y activos, ¿no?
equipos, pero cada loco con su tema, ¿me explico? Bueno, pues Fabián, en la medida en la que se implemente tecnología, en la medida en la que se actualicen los procesos, en la medida en la que se capacite al personal, ese que está ligado con el tema de los inventarios, te aseguro que reducirá el margen de error o de riesgo de que se puedan afectar dichos registros de los que dependemos. Ahora bien, si por alguna razón se afectan, lo importante es tener la alerta por dicha afectación en tiempo real, lo que me permita actuar previo a que una autoridad ejerza sus facultades de comprobación con tal de darle una salida legal que se le llama en el compliance una acción de remediación para afectar lo menos posible dicha fuente de la verdad. Y si habrá que cambiar de régimen algo porque ya no se puede exportar, dado que afectó su calidad o no llegó, es un faltante, pero en la declaración aduanera sí existe, y habrá que hacer un cambio de régimen, una rectificación o una regularización, bueno, es parte de los ajustes que bajo el ejercicio del derecho a la autocorrección, es un derecho, lo puede llevar a cabo la empresa IMEX y siempre le saldrá más barato hacerlo previo al ejercicio de facultades de comprobación que ya iniciadas. Aunque ya iniciadas, cabe aclarar que el derecho, el ejercicio del derecho persiste, no se cuarta. El punto es que es más barato ejercer mi derecho a la corrección previo al ejercicio de facultades de comprobación que con posterioridad al ejercicio de facultades de comprobación, porque ya ejercido sí puedo corregirme, por supuesto, pero pues ya estamos hablando de castigos, como en el caso de las multas, ¿no? Entre otros. Lisette Ochoa, buenos días. En este nuevo control estará incluido el activo fijo. Si te refieres al apartado C del que estamos hablando, definitivamente, Lisette, sí, porque el apartado C, que ahorita lo vamos a leer con mucha calma, nos remite al apartado A del anexo 24. Y el apartado A del anexo 24, que como lo podrán ver en la pantalla, fíjense, aquí dice, ¿no? Primera modificación al anexo 24, tacatá, información mínima que debe de contener. Y te dice, el apartado A no sufre modificación, por eso tiene 3 puntos, porque sigue igual. El apartado B, que es para CECIT, tiene los mismos 3 puntos, lo cual quiere decir que no se modificó, sigue igual. Y lo único que se adiciona es el apartado C, que antes no existía, que esto es lo novedoso de lo que estamos platicando, y te dice el apartado C, como lo pueden ver aquí un poco en la redacción, te dice que tienes que cumplir con la información a que se indica o que indica el apartado A. Y en el apartado A sí está el módulo de activo fijo. Sí está. Buena pregunta, Lisette. Cristian Colín, entiendo que lo ideal sería tener la conectividad del sistema de anexo 24 con el ERP, de acuerdo con ello, Cristian. Sin embargo, en otras sesiones se ha comentado que el inciso menciona que se deberá recibir de manera electrónica y eso pudiera ser por medio de una interfase, por ejemplo, pero no sería específicamente una conectividad. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bien, eh, lo único que sí dice, como bien lo mencionas, Cristian, es que se deberá recibir de manera electrónica, o sea, no de forma manual, sino de manera electrónica. Por eso hay que apostarle a un proceso de automatización y para esos efectos existen distintas soluciones tecnológicas. Habrá que ver cuál nos conviene, habrá que ver cuál es la más segura, habrá que ver cuál es la más eficaz
y habrá que ver también para cuál nos alcanza, porque el compliance nos va a costar, el apartado C del anexo 24 va a costar. Te va a cobrar tu proveedor de anexo 24 y posiblemente te va a cobrar tu proveedor del sistema corporativo, porque ambos tienen que provocar esa transmisión electrónica que en principio no puede exceder las 48 horas, como lo dice el apartado C, que tendrá que obtenerse la información electrónicamente de dicho sistema corporativo y no de otro lado, y que en su caso, es decir, en caso de faltar información que capturar en el anexo 24 de acuerdo al requerimiento del apartado A, pues que este faltante de información y datos se subsane a más tardar al momento del pago del pedimento correspondiente, ¿no? Ahora, para esos efectos, ¿cuál es mi opinión? Pues esa que tiene que ver con lo que en principio, Cristian, te va a ofrecer tu proveedor de anexo 24. Te va a decir, Cristian, por tener mi anexo 24, mi propuesta de solución es esta. Y esa tendrá que ver con las distintas y de acuerdo a cómo esté programado el sistema y a la evolución. Hay quienes todavía no tienen web service como anexo 24, ¿no? Hay quienes están en escritorio únicamente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el proveedor del ERP va a tener que entender el requerimiento de información que tiene que preparar para que electrónicamente atienda dicha exigencia, dicho requerimiento del anexo 24. Y eso tiene que ver con programar y preparar la información de una base para que viaje a la otra al amparo de un determinado layout, ¿cierto? Y ese proceso se tiene que salvaguardar de forma electrónica. Me refiero tanto a la preparación, a la programación que va a tener que hacer el ERP para generar la información con base en el requerimiento del anexo 24, ese que se va a tener que cumplir en principio en 48 horas y en subsecuente a la fecha de pago, a más tardar la fecha de pago de pedimento. Ahora, ¿qué a las 48 horas y qué a más tardar a la fecha de pago de pedimento? Mucho dependerá del modelo de negocio de cada IMEX. No trabaja igual una IMEX maquiladora que una IMEX de servicios, que una IMEX que compra y que vende mercancías, o una de albergue, o whatever, ¿no? Entonces dependerá de cada modelo de negocio para saber qué viaja a las 48, qué se obtiene del ERP o del sistema corporativo y qué se tendrá que esperar hasta la fecha de pago pedimento a partir de los archivos M, que son los pedimentos pagados, ¿no? Que ese es un archivo que genera nuestro agente aduanal, Space, para que tú, cuando te llegue esa, Cristian, esa propuesta tecnológica de la que te hable tu anexo 24, asegure no solo jalar la información electrónicamente de tu sistema corporativo, y que la jale en tiempo y en forma, mínimo catálogos, BOMs de materiales, insumos, productos, proveedores, clientes, sino también que garantice el reconocimiento y procesamiento de la información del archivo M pagado que genera el agente aduanal para extraer de ahí la información que tenga que ver con las entradas y salidas, esas que tendrán que capturarse a nivel
items, números de parte, ¿no? En fin, con todo ese detalle, fracción arancelaria, unidad de medida, número de aduana, patente, fecha de pago, ¿no? Y todo eso que atiende al detalle. Ahora, ojo, si tu proveedor de anexo 24 y tu proveedor del sistema corporativo y tu agente aduanal, todos ya nos sentamos. Quiero decirles que llevo 2 semanas de estarme sentando con las tres partes, a veces one to one con cada una de las tres, y a veces con 2 de 3 y a veces con 3 de 3, porque es un trabajo en el que tenemos que estar sincronizados, coordinados, porque el apartado C exige que se cumpla la obligación en una determinada época. Estamos sujetos a un término, en principio de 48 horas y al final, a más tardar, a la fecha de pago pedimento. Entonces, por eso tenemos que estar coordinados. Y en esa propuesta, ojo, en esa propuesta que te haga tu anexo 24, eh, que no falte, esa es una recomendación que yo te hago, que no falte, por favor, no vayas a obviar, por favor, Cristian, que por el simple hecho de ver materialmente que la información se transmite electrónicamente al amparo de la propuesta tecnológica que nos ofrezca cada proveedor, que puede ser diferente, revisar una vez que se carga la información, que no se haya afectado la veracidad, la exactitud, la integridad de la información. O sea, por más que exista una conectividad o una transmisión electrónica de un sistema al otro, en donde no intervenga el ser humano, por más que así se logre, no dejen a un lado el proceso de auditoría o de revisión respecto de que la información sea la adecuada, sea la correcta. Máxime lo que ya platicamos al inicio de la fuente de la verdad, esa que tiene que ver con lo que sí llegó, lo que no llegó, lo que llegó de más, lo que llegó de menos, en fin, ¿no? Que es independiente a estar revisando que se haya transmitido adecuadamente lo que exige el anexo 24 gracias a estos desarrollos tecnológicos. Por favor, no vayan a dejar de lado esa revisión. Además, no vayan a dejar de lado el proceso de testing o las pruebas que tienen que estar haciendo, que dicho sea de paso, también háganlas con el cuidado debido, en donde se pruebe con una base de datos que no comprometa a la base de datos con la que actualmente estás operando y seguirás operando hasta que el proceso de prueba termine. ¿Me explico? Para que no vayamos a afectar las bases con las que estamos trabajando. Esto implica tenernos que meter, esto exige más de nosotros, sí, porque lo vas a tener que hacer en un plazo de un mes, así lo dicen las disposiciones transitorias, que dicho sea de paso, nos parecen excesivas e incluso violatorias a los derechos humanos, y es algo que en el amparo vamos a probar con una pericial en tecnología y vamos a ver cómo se defiende la autoridad en ese sentido. O sea, ¿por qué un mes? ¿No? Pero independientemente de si un mes o no un mes, el punto es que te van a poner a trabajar porque vas a tener que seguir sacando tu trabajo de todos los días, tu operación de todos los días, más lo que va a requerir sentarte con el anexo 24, definir cuál es su propuesta, gestionar los pagos, gestionar los equipos. También ahorita el proveedor de anexo 24 está cargadísimo de chamba y no sabemos cuándo te va a poder atender, qué personal te va a atender, ¿no? Lo mismo para el ERP. Y pues eso va a exigir de ti, porque además traes el relojito este del mes con el que se debe de cumplir.
Luego, tienes hasta el 15 de noviembre para presentarle a la autoridad los accesos para que tenga control remoto, acceso remoto a esta información, ¿no? Lo que también nos parece excesivo, nos parece que es un acto de fiscalización, por más que digan que no, disfrazado y peligroso, ¿no? No solo peligroso porque le estás dando acceso a toda tu información y con base en esta puede planear una revisión, y no creo que porque yo lo diga se le va a ocurrir a la autoridad y no se le había ocurrido antes, sino que también se vulnera la seguridad de la información y por eso es muy importante, por eso te digo que el mes resulta muy apretado, porque además, no lo dice aquí, pero además de que tienes que cumplir con lo que hemos comentado, lo tienes que hacer bajo un ambiente de ciberseguridad para no comprometer la integridad, la confiabilidad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Hoy dependes de tu información. Y el darle acceso a cualquier externo a tus servidores, bases de datos, pues puede poner en riesgo definitivamente la seguridad de la información. Lo que quiere decir, por eso es muy importante que también invites a la mesa, esa en la que está sentado Space, esa en la que está sentado mi proveedor de Anexo 24, esa en la que también está sentado tu asesor, ¿no? De comercio exterior, pues que también esté sentado tu área de tecnología, no solamente para confirmar que todo esto tecnológicamente funcione y se implemente, sino también para que se haga con los cuidados y controles de seguridad de la información. Muchos de ustedes ya están certificados en 27001, implementando controles de 27002, y no va a ser tan sencillo esto de dame acceso y pásame las contraseñas y los accesos para poder revisar. Pues tiene que ser bajo un marco en el que tecnológicamente se vulnere lo menos posible a través de este acceso la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Se tendrá que programar entonces un usuario de consulta y solo de consulta para las autoridades. Y también, repito, ese usuario, ¿no?, de consulta, revisar, haciendo los testings, revisar que no se pueda modificar ni un solo registro. Muchas de las dudas también son, ¿y a partir de cuánto tiempo le debo demostrar mi base de datos? Porque si ahorita entra tu base de datos vía acceso remoto, la autoridad, y tienes más de 5 años con tu IMEX, Cibayeps, etcétera, etcétera, pues de entrada le estás dando sin orden de autoridad competente, sin iniciar un ejercicio de facultades de comprobación del 42 del Código Fiscal de la Federación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, etcétera, que te la sabes muy bien. De entrada le estás dando así de un día para el otro, al 15 de noviembre, acceso a información de más de 5 años. Repito, por más que las autoridades digan que no lo van a utilizar para esos fines. No sé, es que el problema es que no sé. ¿Me explico? Deberá obtenerse electrónicamente el sistema corporativo. Alejandro Quiñones, bien. Buenos días. ¿Y cómo lo puedo manejar si en mi IMEX tenemos diferentes sistemas de RP? Buen punto. Pasa eso, Gustavo, por supuesto. En donde hay distintos RPs, en donde incluso hay distintas plantas al amparo de un mismo RFC. Puede ser que unas plantas utilicen un RP, otras. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede ser que incluso dentro del anexo 24, siendo el mismo RFC, siendo el mismo IMEX, siendo la misma certificación, la planta de Juárez tenga una base de datos distinta a la base de datos que maneja Querétaro,
distinta a la base de datos de Monterrey, pues sí, también. Es que ese es el punto, Adrián, al que nos vamos a tener que enfrentar en un mes para tomar decisiones, para saber en dónde, en qué RP voy a trabajar, al menos los catálogos, para poder cumplir desde el ERP con la actualización de BOMS, con la actualización de catálogos, clientes y proveedores, que es lo que mínimo se tiene que salvaguardar para estar actualizando cada vez que se haga algún ajuste, ya sea para aumentar, quitar algún catálogo o modificar un BOM, en no menos de 48 horas, eso tiene que alimentar al anexo 24 para que cada que a más tardar fecha de pago pedimento se carguen las entradas y salidas, el descuento o los descargos puedan operar con catálogos y con BOMs actualizados. Muchos me dicen, pues sí, solo que para empezar, tengo que hacer que hable la misma información el ERP con el anexo 24 y hoy hay diferencias por llevarlo de forma paralela. Hay verdades distintas, como ya empezamos a comentar. Bueno, eso va a tener que hacer que pases probablemente por un proceso de ajustes que impliquen rectificaciones, cambios de régimen, regularizaciones, destrucciones. Sí puede ser. Para empezar a hablar el mismo idioma, un sistema con el otro, pues también. Repito, ya en los casos muy particulares, si requieren apoyo, si requieren algún asesoramiento en lo particular, lo platicamos, pero definitivamente es lo que sí está sucediendo, Adrián, y son decisiones que tenemos que tomar para ver cómo vamos a cumplir en un mes a partir del 15 de octubre. Y ahí es en donde dices, híjole, pero ¿por qué un mes? ¿Y qué me va a pasar a partir del 15 si no estoy preparado? ¿Es causal de inicio de procedimiento de cancelación de certificación IBELLEPS? ¿Me pueden multar? Empiezan las dudas, ¿no? Pues cómo no, pues cómo no. Creo que es lo mismo, solo tienes que enlazar los tres diferentes sistemas. Bueno, sí, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Rubén Aguirre, ¿cuáles son los catálogos mínimos que mencionó? Mínimo, Rubén, y qué bueno que lo comentan. A ver, ahí les voy para que todos estemos igual. Yo sé que hay gente muy avanzada y muy conocedora, pero posiblemente habrá quien, como el anexo 24 siempre se lo hemos dejado al proveedor de anexo 24, pues de pronto no le hemos echado un buen ojo. Te recomiendo mucho que vayas a tu anexo 24 y con motivo de esto, pues lo revisemos, ¿no? A ver, se los voy a proyectar con esto que menciona señor Aguirre. Aquí están, miren. Fíjense, les estoy poniendo el anexo 24 anterior a la reforma. Si se dan cuenta, solamente está, ya se ve, ¿verdad? ¿Correcto? Solamente confirmenme. Es correcto, maestro, sí se ve. Gracias, querida Lulu. Bueno, si se dan cuenta, falta el apartado C y ahora ya aparece el A y el B. Y en atención a la, que eso es lo que debe de poder visualizar mediante eh, el acceso remoto a la autoridad, esto que viene en el A tiene que ver con, fíjense, catálogos, espero que se estén viendo, módulos y reportes. Para hace rato quien preguntó del activo fijo, aquí está, dentro del módulo de aduanas, está el módulo del activo fijo. Y para quien preguntó de los catálogos, es el de datos generales de ustedes, de la maquiladora o de la IMEX, materiales y productos, catálogo de materiales y productos, ¿no?
Y fíjense cómo dentro de los módulos está el módulo de información sobre materiales utilizados, que son los famosos BOMs. Pues mínimo esto, para que el módulo de importaciones temporales, que es el módulo de entradas, que estoy subrayando aquí, y el de salidas, ese que tiene que ver con los destinos aduaneros, retornos, destrucciones, donaciones, cambios de régimen, esa información se pueda cargar considerando el segundo plazo, ese que tiene que ver con a más tardar a la fecha de pago pedimento. Y ya abajo, quien nos preguntó los catálogos, desdobla la información que deben de contener. Esta es la que tenemos que asegurar que mediante esa conectividad o esa transmisión electrónica se salvaguarde en un plazo no mayor a 48 horas. Por cuanto hace a los datos generales del contribuyente, su denominación razón social, clave en el RFC, número IMEX, domicilios, ojo si cambian los domicilios, el de materiales, el catálogo de materiales identificará cada material que se utilice en la producción de mercancías de exportación objeto del programa, el cual deberá de identificar fracción arancelaria, descripción, unidad de medida, productos, ¿no? Y así sucesivamente. Mínimo, acuérdate que esto es apartado A, información mínima. Y eso es lo que deberá visualizar mediante el acceso remoto, lo que busca visualizar mediante el acceso remoto, apartado C, la autoridad, por lo que te recomiendo que revises junto con tus proveedores el apartado A, que esto es lo que se tiene que dar a conocer o a lo que se deberá de tener acceso y por lo que tú vas en un escrito libre que para todos aquellos que requieran el escrito libre ya lo tenemos, con mucho gusto se los compartimos, en donde se dará a conocer las claves de acceso a la autoridad aduanera. Oye, ¿va a haber prórroga? ¿No va a haber prórroga? Bueno, todavía no sabemos, pero ya viste lo que implica, ¿no? Ya viste lo que implica que no está nada sencillo. Bueno, regreso a las preguntas. Regálenme un segundo y con mucho gusto las seguimos atendiendo. A ver, voy a regresar al apartado C. Listo. Confirmar que ya se ve, ¿no? Solamente. Y bueno, el chat nos dice cuáles son los catálogos mínimos. Pues ahí están. Estimado Rubén, están justo descritos en el bien, Carolina Tapia, Caros in Trade. Pero, ¿qué pasa si mi ERP trae material nacional e importado? Muy buena pregunta, Rosalinda. Si trae material importado bajo otro régimen que no sea el temporal, bajo pago 21, crédito fiscal o garantía, eh, está bien que esa operación se registre en el ERP, obviamente, pero no estará sujeta a ser transmitida al anexo 24 en el plazo de 48 horas, porque no es objeto de esta regulación un régimen distinto o una operación distinta a la temporal, esas que tienen que ver con IMEX y VALLEPS o IMEX OEA. ¿Me explico? Entonces, ahí, Rosalinda, no hay de otra más que esperarse a la fecha de pago pedimento para incluir la información del anexo 24, para lo cual solo el tema de catálogos, como ya lo vimos, es el que estará sujeto a esta transmisión, ¿no? Luego, Edgar Mendoza, ¿qué tal? Buenos días. Está establecido ya cómo quieren el acceso, es decir, puede ser una versión web de
No, y una VPN, correcto. Y ahí, Edgar, como no existe la instrumentación en este punto en lo particular, yo lo que les recomiendo es que lo hagan bajo esas medidas de seguridad que tú estás mencionando, en donde la base de datos a la que se accese sea distinta en la medida en la que tecnológicamente eso se los puedan ofrecer sus proveedores y que solo sirva de consulta y bajo un acceso seguro. Para una empresa que tiene IMEX de servicios y en proceso de solicitud OEA, ¿cuál es la implicación? Esta misma, que tiene que ver con dar acceso a su sistema, eh, con lo que le aplique del apartado A. Sabemos que las IMEX de servicios no compran y posiblemente otra vez se tengan que esperar a la fecha de pago pedimento para transmitir y capturar al anexo 24 la gran parte de la información que exige el anexo 24. Otra vez, lo mínimo que ya tiene que tener precargado son los catálogos. Si se tiene esa información, si no se tiene esta información, pero por el modelo de negocio, lo que sí te recomiendo, Mariel, es que tengas documentado ese modelo de negocio por si un día te cuestiona la autoridad el por qué a las 48 horas, que yo lo veo muy complicado, ¿eh? No estás cumpliendo con la transmisión de tal o cual dato, en donde se le podrá explicar a la autoridad que de acuerdo a sus características y negocio, no es seguro que las operaciones que vienen en tránsito sean cargadas al sistema en ese momento, dentro de 48 horas de haber recibido la documentación, dado que no se tiene certeza de si se van a importar o no al amparo del programa por manejar otro régimen aduanero, o dado que no se compra como una maquiladora en el caso de IMEX de servicios, dado que no se compran las mercancías, con tal de no afectar al control de inventarios, se espera a la fecha de pago de pedimento, esa que ya pasó quizás por un proceso de revisión de parte de la gente aduanal en un reconocimiento previo, puede ser. O sea, estemos preparados, entendamos en lo general a qué se refiere el anexo 24 y veamos qué tanto nos aplica dependiendo de nuestro modelo de negocio y modalidad de programa, y aquello que consideremos que no nos sea aplicable, tener siempre la justificación para poder explicarle a la autoridad por cualquier cuestionamiento que nos hagan. Ojalá me explique, Mariel. Lourdes Enríquez, buenos días. Duda referente a las 48 horas, ¿qué pasa con pedimentos consolidados mensuales y de importación semanales de exportación? No va a pasar nada. Es lo mismo. Fecha pago pedimento, salvo que tengas plena certeza de que puedes ir capturando facturas o remesas, ¿no? Por operación, y siempre y cuando esto no afecte la veracidad y exactitud de la información, hagámoslo una vez que tengamos la información de la IMPO de la Expo, aun y cuando no exista fecha de pago de pedimento, y en fecha de pago de pedimento a la semana o dentro de los primeros días del mes inmediato posterior, pues venir a capturar aquella información que haga falta. Lo que sí es cierto es que esto que explico se entiende de la publicación, mas no necesariamente va a ser tan fácil cuando se implemente la solución tecnológica. Por eso esto, Lourdes Enríquez, es muy importante que tú lo pienses, que tú lo medites, que veas si sí puedes capturar antes de la fecha de pago, si puedes transmitir, perdón, antes de la fecha de pago pedimento, que no se afecte la información, tu control de inventarios, y ver con la propuesta tecnológica del anexo 24 respecto de la carga de archivos MS pagados, pues ver si se puede solo complementar con algunos datos. No va a estar tan fácil, o sí, dependerá del técnico que te atienda,
pero independientemente de cómo se implemente a cada uno de ustedes, porque son tailors made, ¿no? No dejen de revisar después de subir la información, ya sea esa que se transmite a las 48 o a más tardar a la fecha de pago de pedimento. Eso, por favor, no lo vayan a dejar de lado. Avísame, Lulú, si avanzamos con esa duda, ¿no? Rubén Aguirre, otra vez, ¿aplica para operaciones de importación a depósito fiscal? No. Para industria automotriz terminal, ya que no son importaciones bajo IMEX, no. Pero sí cuenta el importador con certificación. Con certificación IVA-IEPS. En la importación de se aplica. Bueno, importante está, querido Rubén, porque se infiere que no por lo siguiente, mira, dice, dar cabal, cumplimiento, dice fracción primera, dar cabal, cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, reglamento, reglas, en lo relativo al control de inventarios de mercancías que, Rubén, importadas temporalmente. Aquí lo dice, ¿no? Fracción primera de la publicación. Fracción segunda del apartado C. Contar con un instrumento de comprobación de retornos de mercancías importadas que temporalmente y generar reportes que permitan el cumplimiento de requerimientos a la información establecida en las exposiciones de taca, taca. ¿No? A ver, yo coincido plenamente con Rubén con estas dudas, porque salvo el comunicado que acaba de dar vueltas, seguramente todos tuvieron acceso a este, pues antes del comunicado seguimos creyendo pues que esto le aplicaba a cualquier modalidad de RECE, porque la fracción que establece, la decimocuarta que establece esta obligación del apartado C, está en la regla 711, que le es aplicable al régimen en lo general, lo cual quiere decir que le aplica a todas sus modalidades. Y llegábamos al absurdo de considerar o interpretar que le iba a aplicar incluso hasta el socio comercial certificado, hazme el favor, ¿no? Ya después viene el comunicado y dicen, no, bueno, IMEX, IMEX IVA-IEPS, IMEX OEA, y al respecto, Rubén, pues fracción 1 y 2 de la publicación se refiere exclusivamente a las mercancías importadas temporalmente. Ahora déjame decirte otra cosa, Rubén. Por algunos clientes con los que voy a presentar amparos, en gran medida también es para saber si les aplica o no. Y dado que las consultas son muy tardadas, pues esperaremos en la rendición del informe de la autoridad dentro del amparo, que contesta en razón a lo señalado en el escrito inicial de demanda por el quejoso, ¿no? Tengo algunos que son OEAs importadoras, comercializadoras, y bueno, es ahí en donde dicen, pues yo estoy en la 711, ¿me aplica o no me aplica, no? Bueno, pues ahí está. ¿Qué más? Yo caigo en esta situación, que es algo que también me parece que puede ser aplicable para ti, Rubén, con tal de tener esta certeza, porque como dices, ¿no? Pues traigo Ciba-Yeps, pero pues el régimen es de depósito, ¿no? O Hugo Gámez, te recomiendo hacer algo al respecto en ese sentido, querido Rubén. Si quieres, platicamos después de la sesión. Dice, yo caigo en esta situación de pedimento consolidado tanto de IMPO como de Expo. ¿Cómo aplica esto? 48 horas, Hugo, llévate los catálogos. Repito, y espérate a la fecha pago pedimento con cierre de pedimento, con pago de pedimento. Salvo que para no desfasar PEPs necesites hacer descargos o descuentos por facturas, ¿no? Que por ahí siempre ha existido, oye, ¿eso se puede o no se puede? Tiene que ser con los descargos se rigen por las fechas de pago de los pedimentos o de módulo o con factura, ¿no? Bueno, independientemente de que sabemos que lo segundo es lo más kosher, desde luego, pues sí, hay muchas empresas que descuentan con factura para que no exista un desfase de entre lo que ya se importó y se exportó
y que hasta el siguiente mes voy a tener fecha de pago pedimento como si apenas lo hubiera importado cuando ya está retornado, ¿no? No sé si soy claro, Hugo. Sonia, buen día. Nosotros tenemos anexos 24 por planta. Ajá. Es posible enviar dos usuarios a la autoridad. A ver, me gusta mucho, Sonia. No dice que no, o sea, eso no está prohibido. Lo único que si te vas a ir por ahí, eh, varias cosas. Eh, tienes que explicarlo en el escrito y ser muy clara en el escrito. De entrada, eso le puede sonar a la autoridad extraño. Por eso te digo, explícalo y explícalo muy bien, con manzanitas, y explica por qué se llega a esas dos bases de datos y explicándolo justifícalo con cumplimiento, justifícalo con control. O sea, que no se vea que atiende a una mala administración, una deficiente administración, o que no tenga sentido hacer eso, sino que al revés, justifícalo de tal forma que se confirme que solo así, por las razones que tú vives, es como se asegura el cumplimiento de las obligaciones inherentes. Por otro lado, yo te diría, la autoridad puede decir, ok, pues yo entro a la base de datos de una planta y de otra planta o de un anexo 24 y de otro anexo 24. Pero si es el mismo RFC, pues ¿dónde está? Quiero ver la base de datos completa, esa que se integra de una y de dos y de tres y de cuatro, las que tú digas, y que es la que me demuestra por PEPS, pues los descargos correspondientes, ¿no? Entonces, creo que también pudiera alegar eso, Sonia. Si gustas, platicamos después con mucho gusto. Eduardo Aragón, buen día. ¿Y qué pasaría si una operación se queda traspapelada, pero sí cumplida, despachada, por alguna razón, y hasta que reciba data stage, la cargo, pues sí. O sea, lo importante es con tu anexo 24, tu proveedor Eduardo de anexo 24, no solamente confirmar la transmisión electrónica de entre el ERP y el anexo 24, sino decirle, oye, ¿y qué solución me das para mis agentes aduanales? Porque hay mucho que necesito cargar con fecha de pago pedimento. ¿Qué desarrollamos para el agente aduanal en esos términos? Para que el agente aduanal sea quien se conecte directamente ya al web service y mande la información y evitar que pase esto que estás mencionando. Ahora, lo dices bien, aún y con todos esos desarrollos, conectividades, acuerdos entre todas las partes, bueno, pues puede haber un error, pues sí. Por eso no dejen o no pasen por alto la auditoría o la revisión post carga de información o post transmisión electrónica, ¿no? Esa que incluso ya hacen a mes caído con el data stage o la glosa. Pues eso síganlo haciendo. O sea, cumplo con las 48 horas y fecha de pago pedimento para efectos del acceso remoto. Está bien. Oye, pero tiene deficiencias mi anexo 24. Pues claro que se vale y que tenga deficiencias. ¿Por qué no? Pues por eso empezamos con la fuente de la verdad, de eso que llega, no llega, sobra, falta. Pues, oye, ¿me puedo corregir? Pues, ¿por qué no? Pues no quedamos que no es un ejercicio de facultades de comprobación. Pues es lo que dijo la autoridad en el comunicado Index, ¿no? Por eso lo importante es la auditoría, Eduardo. Bien. Nelly Cabrera, solo aplica para IMEX, importaciones temporales. Dice, si las importaciones son definitivas, ¿también aplica? No. Correcto. Dice, por dos con la duda, en otra sesión comentaron que como no viene, deberíamos considerarlo nombre. No, si viene explícito y aparte ya salió el comunicado. Por lo que controla la certificación son temporales, correcto. En el apartado C, fracción uno y 2 hace referencia a las mercancías importadas. Sí, bien, Caro. ¿Tu opinión crees que esta nueva forma de revisión, intrusión derive de una fiscal? Pues
Pues sí. ¿Qué te digo, querida Elim? Cuando quieras platicamos. Que se está grabando la sesión, tampoco puedo ser tan atrevido. Yo digo que sí, ya somos varios. Adriana Sánchez, sí, porque existen errores en los procesos que las áreas de auditoría vigilan bien. ¿Qué sugieres? ¿Nos das para proteger la información confidencial? ISO 27001, José Miguel. Sí, aquel que esté interesado en implementar un sistema de gestión de seguridad en la información, platiquemos. Tengo mucha información de la ISO 27001. Por favor, uno de los compliance más importantes empresariales en los negocios internacionales actualmente es el de ciberseguridad. En caso de que las de servicios que no cuentan con sistema ERP, como se tiene que realizar fecha de pago pedimento, Adrián. Pero eventualmente te pueden cuestionar por el tema de 48 horas. Ten, por favor, la información, las pruebas, las justificaciones, los alegatos que atiendan esos cuestionamientos de la autoridad. Para obtener la certificación se tendrá ya que contar con este ERP anexo 24, sí, por supuesto. Está en la 711. Es correcto, bien. El acceso tendrá la autoridad al sistema, así es, Mónica, no al ERP, al sistema, el anexo 24. Eso también es importante. Tendrá que ser directo al servidor, no, mi Vic. Eso sí, el clon del anexo 24, veamos con el proveedor qué opciones te da para que sea un reflejo de lo que hoy se tiene en servidores o en donde obre la información con tal de que no se ponga en riesgo, ¿no? Y solo se tenga un acceso de revisión, de lectura, no de modificación. En el contexto de ciberseguridad podemos exigir a la autoridad que requiere ciertos lineamientos 27, háganlo, háganlo, por favor, no vulneren esa situación. Exacto, porque no sabemos si el acceso va a ser seguro. Eso, por favor, no lo dejen pasar, Edgar. Y lo comentamos, ¿eh? Debe estar sentado en la mesa tu área de tecnología, esa que tiene que implementar y está obligada a implementar el sistema de gestión de seguridad. Los inventarios físicamente deben estar segregados en los importados temporalmente de los que no, sí, claro. O simplemente que los tengamos identificados, aunque uno importado esté junto al otro que era. Físicamente no es necesario, perdón, pensé que me lo decían en el sistema, José. Físicamente no, si tienes un buen control de inventarios, bien que esté correctamente identificado qué es un régimen, qué es el otro, en los reportes, en la información, en la documentación. Y trata, lo que sí te recomiendo es que es una recomendación solamente en los inventarios físicos trata de tener códigos QR, trata de tener algún distintivo que haga notar que también físicamente tenemos un control. Alejandro Macías, como está redactado actualmente el texto del apartado C, se puede pensar que quieran que en el RP se desarrollen para llevar a cabo ahí. Sí, por favor, compartan el escrito, sí, claro. En fin, muy bien. Pues prácticamente, señores, siendo las 12:26, casi las 12:30, les quisiera cerrar con dos cosas. Uno, esto que ya vimos, ¿no? Del apartado C del anexo 24, que siguen habiendo muchas dudas. Les voy a dejar, desde luego, mis datos de contacto, además de que, por favor, por conducto de Space, todo lo que requieran, los vamos a atender con mucho gusto. Aquí hay un código QR, hay una liga por ahí a nuestra página de internet, un correo electrónico. Otro punto muy importante que les sugiero revisen es la nueva obligación, esa que tiene que ver con un aviso para adicionar fracciones arancelarias. Eso es otra novedad en la segunda resolución de modificaciones a las reglas. Acabo de sacar un comunicado. Aquellos que no les lleguen nuestros comunicados, pídanoslos, por favor, constantemente estamos actualizando al respecto.
revisen por favor esa nueva obligación y si hay dudas al respecto, con mucho gusto las vamos a comentar. Querida Lulú, por favor, si nos pueden guardar todas las dudas por cuestiones de tiempo, eh, si nos las pueden guardar y con los datos de todos los participantes, yo personalmente me comprometo a darle atención a todas y cada una de estas. Agradecemos como siempre el espacio que nos da Space. Tenemos que movernos a otro compromiso que inicia en un par de minutos. Muchas gracias a todos. Esperamos que estos comentarios que rebotamos resulten útiles, pero seguimos platicando, ¿no? Porque esto no acaba y seguramente vamos a seguir teniendo más inquietudes. Gracias, Space, como siempre, gracias a todos por su tiempo y sus comentarios y su participación, muy amables. Muchísimas gracias, maestro Barragán, por esta explicación a esta tan aterradora segunda resolución de modificaciones a la regla. A todos los participantes agradezco también su conexión y nos vemos en compañía del maestro Barragán. Maestro, muchísimas gracias. En la próxima programa de capacitación. Gracias, Lulú. Un abrazo a todos por allá. Que estén muy bien. Hasta pronto.